A ver, hay nombres que, bueno, que lo son todo, ¿no? Genialidad, misterio, intriga, y Nikola Tesla es sin duda uno de ellos. Hoy vamos a meternos de lleno en los archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos para entender qué pasó exactamente en las horas que siguieron a su muerte, y sobre todo, por qué sus documentos se convirtieron de la noche a la mañana en un asunto de máxima seguridad nacional. Vale, situémonos. Es enero de 1943. El mundo está en plena Segunda Guerra Mundial. Y en medio de todo ese caos, Nikola Tesla, el visionario, el mago de la electricidad que ayudó a iluminar el planeta, muere solo en su habitación de hotel en Nueva York. Tenía 86 años. Y cualquiera pensaría que ahí se acaba la historia, ¿verdad? Pues no, para nada. Como vamos a ver en estos archivos, en realidad, justo en ese momento empieza lo más gordo. Un capítulo totalmente nuevo y lleno de misterio. Resulta que deja atrás casi 80 baúles llenos hasta los topes de notas, de diseños, de toda su investigación. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque el gobierno de Estados Unidos, con el FBI a la cabeza, se lanza a por ellos, pero de cabeza. Un interés casi febril, diría yo. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué demonios esperaban encontrar ahí dentro? Venga, vamos al lío. Vamos a ver qué pasó en ese momento, con la muerte del genio y la que se lió justo después. Es increíble, pero en menos de 24 horas, menos de un día desde que encuentran su cuerpo, ya había un montón de comunicaciones súper urgentes volando entre los peces gordos del gobierno. Había prisa, muchísima prisa, y una preocupación que, vamos, se podía cortar con un cuchillo. Y aquí tenemos la primera pista, el primer chivatazo, por así decirlo. Viene de un informante, un tal A. Spanel, que le dice al gobierno que, ojo, entre esos papeles podría estar nada menos que el diseño de un arma revolucionaria, el famoso rayo de la muerte. Imaginen el pánico. En plena guerra mundial, la sola idea de que un arma sí existiera y pudiera caer en manos del enemigo era para echarse a temblar. Y claro, esto fue el pistoletazo de salida. Empezó una carrera loca, una lucha contra el tiempo para ver quién se hacía con todos esos documentos de Tesla. Y en toda esta película, claro, tenemos a nuestras protagonistas. Por un lado, el informante, Spanel. Luego, un ingeniero, Blois Fitzgerald, que decía ser como el alumno aventajado de Tesla. También está el sobrino y heredero legal, Sava Kosanovich. Y, cómo no, el gobierno, con el FBI moviendo los hilos. Y lo interesante es que cada uno iba a lo suyo, tenían sus propios intereses en juego. Y para echar más leña al fuego, aparece Fitzgerald. Este hombre no solo hablaba de torpedos avanzados, es que, como recoge este memorando del FBI, Vaya asegura que el mismísimo Tesla le había confirmado que ya tenía lista y perfeccionada la transmisión de energía sin cables. A ver, para el gobierno esto no era ciencia ficción, era una potencial superarma que podía darle la vuelta a la guerra por completo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente tensa para el FBI. Porque, ¿quién hereda todo este conocimiento potencialmente revolucionario? Pues su sobrino, Sava Kosanovich. ¿Y cuál es el problema? Pues que el gobierno sospechaba, como se ve claramente en este documento, que era amiguito de las potencias del eje. O sea, el miedo a que todos los secretos de Tesla acabaran en manos de los nazis, a través de su propia familia, era un miedo muy, muy real. Claro, con ese panorama la reacción del gobierno fue inmediata, fulminante. Fijaos en las fechas, porque es de locos. El 7 de enero muere Tesla. Al día siguiente, el 8, el sobrino ya está abriendo la caja fuerte. Pues el día 9, el gobierno ya lo había requisitado todo. Llegaron y se llevaron 2 camiones enteros de material, directos a un almacén federal. Vale, siguiente capítulo. El gobierno ya tiene los papeles. La gran pregunta es, ¿qué encontraron ahí dentro? Para analizar todo ese material no llamaron a cualquiera, Trajeron a un pez gordo, John G. Trump, un ingeniero súper respetado del MIT, nada menos. Su trabajo era muy claro, revisar todo y decirles qué era ciencia de verdad y qué era, bueno, paja. Y sobre todo, si había algo ahí con valor estratégico. Y aquí es cuando la historia da un giro que nadie se esperaba. Después de semanas revisándolo todo, la conclusión de Trump es un chasco total. Un jarro de agua fría. Viene a decir que los últimos trabajos de Tesla eran más bien, pues eso, especulativos, filosóficos, pero que no había ni principios ni métodos viables para llevar esas ideas a la práctica. Así que, en resumen, el veredicto oficial fue: aquí no hay nada, ni rayo de la muerte, ni armas secretas, ni nada de valor para la defensa nacional. Punto y final. Caso cerrado, o quizá no. Porque claro, a pesar de ese aquí no hay nada, tan categórico, la historia no termina. Ni de lejos, porque resulta que el interés del gobierno siguió ahí latente. Y esta es la pregunta del millón. Si se supone que esos papeles no valían para nada,
¿por qué narices los militares siguieron intentando acceder a ellos? Y no solo eso, años después de acabar la guerra. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Miren, aquí está la prueba. Una carta. Es de octubre de 1945. Han pasado más de 2 años desde que el informe de Trump dijo que ahí no había nada. Y ahí está el mando del Servicio Técnico Aéreo pidiendo ver los bienes de Tesla para, y cito, proyectos bajo consideración. A ver, algo aquí no cuadra. No cuadra nada. Es que la contradicción es total. Por un lado, la historia oficial. Los papeles son inútiles. Por otro, la realidad. Los militares siguen queriendo echarles un ojo. Y por si fuera poco, en un memorando de 1950, el propio sobrino de Tesla le dice al FBI que él tiene entendido que se microfilmaron todos los documentos antes de ser devueltos. ¿Hola? ¿Pero no eran inútiles? Y es todo esto, claro. Todo este secretismo, este interés que no se va, estas contradicciones, es el cóctel perfecto. Es lo que convierte una investigación de seguridad nacional en una de las grandes leyendas del siglo XX. Así que tenemos 2 historias paralelas. Por un lado, la del gobierno, la fría y burocrática de los archivos. Y por otro, la que se monta la gente. Porque cuando no das explicaciones claras, cuando hay tanto secretismo, la gente empieza a imaginar. Y la imaginación a veces vuela muy lejos. Y cuando digo que vuela lejos, me refiero a muy lejos. Escuchen esto, porque es real. Está en los archivos del FBI, un boletín de la época que afirmaba que Tesla era un extraterrestre de Venus que trajeron a la Tierra de bebé. Es increíble. Y lo más fuerte es que el propio FBI recopilaba y archivaba estas cosas. Te da una idea de hasta qué punto su figura se había convertido en un imán para las historias más fantásticas. Y con esto nos quedamos. El gobierno concluyó que los secretos de Tesla no tenían ningún poder real, que eran solo especulaciones. Entonces, ¿por qué la historia de esos archivos perdidos sigue teniendo tantísima fuerza hoy en día? Quizá porque la forma en que actuaron, con esas prisas, ese secretismo y ese interés que nunca se fue del todo, creó una historia mucho más potente que cualquier informe oficial. Una leyenda que, como vemos, sigue muy, muy viva.